Buenos días, hoy es 11 de marzo y nos encontramos por el cierre de la universidad, nos encontramos en el búnker que tiene secreto, que desde hace muchos años tiene la propia Universidad Autónoma, que está pensado para cuando ocurriera algo de estas características, para no tener que interrumpir la docencia. Y voy a retomar, en este caso en formato a distancia, las explicaciones de dónde estábamos con un posible supuesto práctico que tiene que ver justamente con lo que estábamos viendo hasta ahora, que es la actuación administrativa, los tipos de actuación administrativa, las disposiciones de carácter general, el posible control judicial, el principio de legalidad. Lo vamos a ver en un supuesto práctico que va a ser justamente un análisis de la orden de la Consejería de Sanidad que ordena el cierre de la universidad para actividades docentes presenciales. Si vamos a la orden 338 de 2020, que es de hace 2 días y que se publicó ayer, pues ahí vamos a ver cómo en esta orden ministerial, que la podéis también ver aquí a texto completo, cómo en esa orden ministerial se contienen algunas medidas y en concreto se distingue claramente entre medidas preventivas y recomendaciones. En realidad, si lo analizamos en su conjunto, vemos cómo la orden de la Consejería de Sanidad tiene 3 cosas distintas, unas medidas preventivas, que son la suspensión de la actividad educativa presencial, que afecta tanto a la educación pública como a la privada, una serie de recomendaciones como el teletrabajo en las empresas, fija una vigencia de 15 días naturales para estas medidas y también, además, y esto luego lo veremos porque es bastante peculiar, avisa de que tiene que haber una ratificación judicial de estas medidas. En relación con todo esto, lo que nos vamos a plantear ahora es, vamos a analizarlo como si fuera un supuesto problemático, que no tiene por qué serlo, vamos a pensar que esto fuera un caso práctico, es decir, vamos a analizarlo en clave de derecho administrativo. Lo primero, de acuerdo con el esquema siempre de los seminarios de casos prácticos, habría que plantearse si esta orden de consejería es recurrible. Bien, sabéis que siempre hacemos aquí un chequeo, comprobamos que se cumplan una serie de requisitos legales para que eventualmente esta orden fuera admisible a trámite en un recurso contencioso administrativo ante la jurisdicción contenciosa. Siempre comprobamos si el acto es impugnable, en este caso no hay muchas dudas, si siendo impugnable ha agotado la vía administrativa, en este caso tampoco es difícil porque, de acuerdo con la ley madrileña 1/83, el consejero agota la vía administrativa y en la posibilidad que habría que analizar más adelante, de que estuviéramos ante una disposición de carácter general, sabemos también que las disposiciones de carácter general agotan siempre directamente la vía administrativa. Habría que ver el plazo que en este caso está claro, que es de 2 meses y estamos en el segundo día, el primer día en realidad desde la publicación, por tanto estaríamos dentro. La legitimación, tiene que haber un interés legítimo, directo, individualizable. Cualquiera de vosotros tiene interés porque se ha quedado sin poder venir a clase. Y un análisis de la competencia jurisdiccional, sin entrar en más detalles, podríamos decir que de esto va a conocer, en su caso, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Bien, vamos a pasar de las cuestiones procesales, que en este caso no eran demasiado complicadas, y vamos a ir a las cuestiones de fondo. ¿Cuáles son las cuestiones que se plantean aquí? Pues en primer lugar, si aquí hace falta una previa ley, es decir, si estamos en una materia reservada a la ley, si no puede venir directamente la orden de la consejería sin que haya una previa ley. A partir de ahí habría que ver tanto si hay ley como si era imprescindible la ley porque había reserva de ley, como si no era el caso, cuáles son los posibles límites legales para tomar estas medidas que ha adoptado el consejero. En tercer lugar, la propia competencia. La Comunidad de Madrid puede aprobar este tipo de medidas, es el consejero de Sanidad dentro de la Comunidad de Madrid el cargo con competencia interna para hacer esto. Habría que ver también el procedimiento, es decir, y ahí habrá que calificar si estamos ante un acto administrativo o una disposición general, porque el procedimiento de elaboración del reglamento es uno y el de la resolución o acto administrativo es otro. Y hay preguntas ahí como si era necesario un trámite de información pública, de qué tipo, si era necesario dar audiencia, cuál es la motivación que hay que dar a la decisión, dependiendo de que la califiquemos de una manera o de otra. Luego hay una cuestión de responsabilidad patrimonial que se podría plantear, es decir, aquí puede haber consecuencias en términos
de indemnización como resultado de la decisión de cierre de la educación presencial. Y lo último que habría que plantearse es el posible alcance de un control judicial si finalmente se interpusiera un recurso contencioso administrativo y fuera admisible ante la Sala de lo Contencioso. Bien, vamos a ir viendo todas estas cuestiones poco a poco, al menos nos vamos a centrar en las cuestiones más importantes. Pero para ir dando respuesta a esto, habría que analizar previamente, tomar un criterio de principio, calificando qué es lo que tenemos delante, cuál es el contenido y cómo lo calificamos de esta orden de consejería. Bueno, lo primero que hay que ver es que desde el punto de vista jurídico es muy relevante identificar que hay dos cosas totalmente distintas en la orden: las recomendaciones y las medidas provisionales. Las recomendaciones en realidad no tienen efecto imperativo, no son vinculantes, por tanto no son ninguna decisión, no son ni un acto administrativo ni una disposición de carácter general. Son ese concepto mucho más etéreo, mucho más impreciso de actuación administrativa, que no es que sea irrelevante, porque una actuación administrativa, como sabéis a través de la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, también puede ser susceptible de ser juzgada por el orden jurisdiccional contencioso administrativo. Incluso puede dar lugar una actuación administrativa como esta, cuando es inexacta, imprecisa, cuando mediata o inmediatamente produce daños, podría incluso dar lugar a consecuencias jurídicas, por ejemplo, en términos de responsabilidad patrimonial de la Administración. Pero vamos a dejar ahora al margen las recomendaciones, precisamente porque no tienen ese efecto vinculante que es lo propio de un acto o de una disposición. Vamos a centrarnos en las medidas, es decir, en esa medida central que es la de el cierre, la orden de cierre provisional de todos los centros educativos para educación presencial. Por tanto, no es la inactividad de los centros educativos, sino la suspensión de toda actividad docente presencial. Bueno, la primera pregunta es: ¿qué es esto? ¿Esto es un acto administrativo o es una disposición de carácter general? Y sabéis que nuestra jurisprudencia ya está muy aquilatada en la idea de que hay un criterio, maneja tradicionalmente un criterio que es el que llama criterio ordinamentalista, conforme al cual distingue entre qué puede ser un acto administrativo y qué una disposición de carácter general, de tal manera que cuando una decisión es susceptible de sucesivas aplicaciones, cuando no se consume con su propia eficacia, cuando es susceptible de, por tanto, reproducción, el criterio de la jurisprudencia es que cuando no se da ese fenómeno, estaríamos ante un acto administrativo. En cambio, cuando estamos ante una decisión que es susceptible de ser aplicada muchas veces, de ser concretada en muchos casos particulares, estaríamos hablando de una norma o disposición de carácter general. Bueno, en este caso, yo creo que a la vista de lo que tenemos delante, de que son unas medidas provisionales que aplican una previa ley, ahora veremos cuáles pueden ser esas leyes, en la medida en que no programa sucesivas aplicaciones, es decir, estas medidas provisionales directamente crean una situación jurídica, crean un deber de conducta que no es susceptible o que no tiene por qué dar lugar a posteriores aplicaciones o a más supuestos de hecho que reciban la misma consecuencia jurídica, y por tanto podríamos decir que estas medidas provisionales se agotan en sí mismas con su cumplimiento. Desde esa perspectiva y bajo el criterio ordinamentalista podríamos decir que estamos efectivamente ante un acto administrativo y no ante una norma o disposición de carácter general. Sería un tipo de acto administrativo que no es desconocido, que es un acto administrativo con destinatarios generales, como también lo son, por ejemplo, los actos que convocan pruebas selectivas, oposiciones, concursos. Son actos que tienen muchos destinatarios, pero no por ello dejan de ser actos administrativos. Bien, la otra cuestión que nos podríamos plantear, porque sabéis que es muy relevante en derecho administrativo tradicionalmente, es si es una decisión esta que tenemos delante, esto a lo que provisionalmente podríamos llamar acto administrativo, si esto es de carácter organizativo o en realidad tiene efectos ad extra, si está regulando las situaciones jurídicas de los ciudadanos con creación de derechos y deberes. Bueno, yo creo que en este caso no se puede hablar de que estemos ante el ámbito de lo organizativo, de las decisiones organizativas, que además sabemos que las decisiones organizativas tradicionalmente están tratadas con cierta tolerancia o cierta flexibilidad desde la óptica del principio de legalidad. Se reconoce a la Administración un mayor margen de decisión, de opción, a la hora de tomar decisiones
hacia adentro, internas, organizativas, que cuando se trata de regular los derechos y los deberes de los ciudadanos. Pues bien, a la pregunta de si esto es o no organizativo, estas medidas provisionales de suspensión de la actividad docente presencial, si esto no es organizativo, yo creo que hay un detalle importante para no calificarlo como organizativo, y es que la medida provisional afecta a todo tipo de centros, a los centros públicos y a los centros privados, porque aquí el criterio no tiene que ver con cuál es el tipo de enseñanza, como que en los centros educativos se concentra la población y es un foco posible de transmisión del virus corona. Por tanto, vamos a considerar que esta decisión, estas medidas provisionales, no están en el concepto, no forman parte, para ellas no sería predicable la idea de medidas organizativas o ad intra. Vamos con las cuestiones concretas que se van planteando. Lo primero, que anunciaba al principio, en esta materia tenemos una reserva de ley, porque sabemos que si hay una reserva de ley, necesariamente tiene que haber una ley antes de que un consejero dicte medidas con efectos vinculantes. Bueno, habría que preguntarse, porque es la reserva de ley más elemental, la más clara en su caso, si estamos delante de algún derecho fundamental, porque sabemos que los derechos fundamentales, la regulación, la intervención sobre el ámbito protegido por los derechos fundamentales está reservado a la ley de acuerdo con el artículo 53.1 de la Constitución. Por tanto, habría que plantearse, lo primero, si hay algún derecho fundamental en juego que esté afectado por estas medidas, porque si lo está, es necesario que haya una ley que haya autorizado al consejero de Sanidad para dictar estas medidas. Bueno, algunos que nos podíamos plantear, podríamos decir, está en juego el derecho a la educación, el derecho a la libertad y a la seguridad, la propiedad. Pues así en general es difícil ver que haya algún tipo de derecho fundamental verdaderamente o directamente concernido y por tanto que active la reserva de ley. Por supuesto que aquí estamos hablando de educación, pero es muy dudoso que el hecho de que haya una medida que suspenda durante 2 semanas la actividad docente presencial, es muy dudoso que eso verdaderamente tenga un impacto relevante, que percuta de una manera importante sobre el derecho a la educación. Por tanto, más bien los criterios con los que nos hemos manejado en la jurisprudencia constitucional hasta ahora, es dudoso que pudiéramos llegar a plantear que está en juego el derecho a la educación como tal. También lo mismo podríamos decir del derecho a la libertad. En realidad, estas medidas no están prohibiendo a nadie hacer nada, no están afectando solo a la libertad deambulatoria ni nada parecido. Se podría plantear, bueno, y está afectando al derecho de propiedad, que está en el artículo 33.1 de la Constitución y por tanto también protegido por reserva de ley. Pues para eso habría que identificar que esas medidas tienen un efecto directo o mediatamente muy cualificado que afectan a la propiedad de personas, lo cual a priori tampoco se vería muy claro. O también se podría plantear, bueno, ¿puede estar afectando esto a la libertad de empresa garantizada por el artículo 38 de la Constitución en la medida en que hay colegios privados que pudiera ser que ven sacrificada su actividad empresarial como consecuencia de estas medidas? Bueno, sobre eso, que también en hipótesis es planteable, hay que recordar que la jurisprudencia constitucional, fundamentalmente desde la sentencia 83/1984, es muy restrictiva a la hora de identificar cuál es el ámbito protegido por la libertad de empresa. Por tanto, mientras no haya unos impedimentos, barreras de entrada o de mantenimiento en el mercado, en principio la jurisprudencia no es constitucional, no es favorable a ver lesiones de la libertad de empresa por parte de cualquier medida o regulación que pudiera adoptar un poder público. Bueno, yo a priori habría dicho entonces que no está claro que aquí haya ningún derecho fundamental en juego y, por tanto, en principio, no está activada la reserva de ley, la exigencia de previa ley a que el consejero adopte estas medidas. Lo que ocurre es que hay algo sorprendente en la propia orden del consejero de Sanidad, la orden 388/2020, porque en su último apartado dice algo así como que la orden tendrá que ser objeto de ratificación judicial. Bueno, esto es muy curioso porque esto se está refiriendo a algo que está en la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que está en el artículo 8.6, párrafo 3, en el cual se avisa de que cuando una medida
una medida en materia sanitaria pueda estar afectando a derechos fundamentales, necesita ser ratificada por el juez. Bueno, esto es un poco sorprendente porque parecería como que la orden del consejero, de una manera implícita, estuviera reconociendo que sí está afectando a derechos fundamentales y por eso la misma orden prevé que se solicite del juez la ratificación de esas medidas. Por tanto, parece como una especie de implícito reconocimiento de que sí está afectado a algún derecho fundamental, aunque a mi juicio es muy difícil ver cuál sería el derecho fundamental que en este caso está verdaderamente en cuestión. A mi juicio, yo diría, aunque reconozco que es argumentable, yo diría que aquí no hay ningún derecho fundamental en juego, no se está afectando al ámbito protegido por ningún derecho fundamental, por tanto no se ha activado la reserva de ley y eso sí, aunque no es preceptivo que haya ley, lógicamente puede haberla y en la medida en que esto esté regulado, por supuesto el principio de legalidad obliga a la Administración y por tanto al consejero de Sanidad a cumplir la ley. Simple principio de legalidad de los artículos 9.3 y 103.1 de la Constitución. Y lo cierto es que encontramos leyes más que suficientes que prevén, con la forma que ahora veremos, que prevén este tipo de medidas provisionales por parte de autoridades sanitarias. Lo tenemos desde el principio, desde la Ley Orgánica 3/86, luego por la Ley General de Sanidad del año 86 también, la medida de la Ley de Salud Pública 3/2011, es decir, hay suficientes. No solamente nos va a vincular la ley en la medida en que marca ciertos límites en la regulación específica de los sanitarios, sino que también va a haber que respetar aquí y va a haber que comprobar que se han respetado las leyes de procedimiento, de cómo se ha elaborado esta orden y, por supuesto, de las leyes de competencia, es decir, las que regulan quién puede hacer qué dentro de cada administración pública. En concreto, si el consejero es el cargo, la autoridad, el órgano administrativo que efectivamente puede dictar este tipo de medidas. Si vamos a estos límites legales y justamente nos centramos en los límites legales más sustantivos, lo que podemos ver es que todas esas leyes que he citado, todas esas leyes que arrancan de 1986, en realidad están llenas de conceptos normativos indeterminados. Están siempre construidos sobre supuestos de hecho muy imprecisos, muy indeterminados y también están redactadas con consecuencias jurídicas muy indeterminadas. Por ejemplo, en la ley del 86 se habla de cuando se den razones sanitarias de urgencia, cuando haya indicios racionales de peligro para la población, o también en cuanto a las consecuencias jurídicas, todas estas leyes vienen a decir que en esos casos en los que se den indicios, situaciones de peligro, de extremado peligro, incluso dicen en ocasiones, la autoridad sanitaria dictará las medidas oportunas. O sea, no precisa más cuáles son las medidas, sino las que procedan en cada caso. Y también habla de que, eso sí, fija algunos límites que aparentemente son un poco más concretos, como que las medidas todas tendrán una duración proporcionada. Fijaos que en ambos casos, tanto en el supuesto de hecho como en la consecuencia jurídica, hay mucha indeterminación, lo cual va a ser muy relevante para poder concluir que el ámbito de opción no revisable jurisdiccionalmente de la Administración, en este caso del consejero, era muy amplio. Todas estas diapositivas que siguen, fundamentalmente lo que traen son los textos, están en amarillo, los textos de los que me he referido, todas esas previsiones de cuándo la autoridad sanitaria puede tomar determinadas medidas. Los podéis comprobar. Una vez visto que, repasando cuáles son los límites legales a la adopción de estas medidas provisionales, una vez que hemos visto esos límites sustantivos y que hemos visto que eran muy genéricos, porque se refieren siempre a cuando se den circunstancias extraordinarias, de necesidad, se tomarán las medidas oportunas. Digo, más allá de esos límites que son muy abiertos, habría que comprobar también la competencia. Y aquí la pregunta de competencia, que también es una pregunta en términos de legalidad, es ¿quién es competente? Si lo es la comunidad autónoma o lo es el Estado, y dentro de la comunidad autónoma, si el competente para dictar estas medidas es precisamente el consejero de Sanidad. Ambas preguntas, por los textos que siguen a continuación en la propia presentación, se pueden contestar favorablemente porque esta es una competencia que está prevista, la competencia sanitaria es una competencia autonómica y, además, de acuerdo con la legislación
de la propia Comunidad de Madrid, es el consejero, la autoridad sanitaria competente para dictar estas medidas. No es otra autoridad, sino justamente el consejero. No hace falta que sea el Consejo de Gobierno, sino el consejero la puede dictar, y así resultan tanto de la Ley 183 de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid como específicamente de la Ley 12/2001 de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid. Aquí tenéis a continuación los textos en los que justamente se justifica la competencia de la Comunidad de Madrid. Iríamos luego al procedimiento. Bueno, ¿se han cumplido las reglas de procedimiento para dictar estas medidas provisionales? Pues aquí justamente es donde entra esta disquisición que hacíamos al principio de si estamos ante una norma reglamentaria, si estamos ante un reglamento dictado por consejero o si estamos ante un acto o resolución administrativa, porque los procedimientos de elaboración son distintos. En la medida en que yo, a mi juicio, no estamos verdaderamente ante una disposición reglamentaria, no se aplicarían los artículos 130 a 133 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, de la Ley 39/2015, sino que se aplicarían las reglas de procedimiento de elaboración de los actos administrativos. Pues bien, incluso en esto, claro, porque si vamos a la Ley de Procedimiento Administrativo diríamos, bueno, pero sobre la premisa de que esto fuera un acto administrativo, aquí había muchas reglas que cumplir, había unos trámites, había una ordenación procedimental que aparentemente aquí pues no está muy claro que se haya cumplido. Bueno, lo cierto es que en este caso hay que tener en cuenta que la propia Ley de Procedimiento Administrativo, en su disposición adicional primera, prevé que haya una regulación procedimental especial en leyes sectoriales, como por ejemplo puede ser una ley sanitaria. Es decir, aunque es verdad que la Ley de Procedimiento Administrativo Común intenta fijar un procedimiento común para todas las decisiones administrativas, para todos los actos administrativos, lo cierto es que la propia ley reconoce que puede haber excepciones, puede haber singularidades a través de procedimientos especiales que estén fijados en leyes sectoriales especiales. Y yo creo que este sería fácilmente uno de ellos, porque tenemos un mínimo de regulación procedimental en la Ley Autonómica 33/2011, en el sentido de que la propia ley configura para este tipo de medidas excepcionales en materia de salud pública, configura una especie de procedimiento muy exprés. Habla expresamente de que las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario para la salud de la población, y su duración no excederá. Es decir, prácticamente lo que ha venido a decir la Ley 33/2011 es que estas medidas se dictan de una manera urgente, prácticamente sin tramitación, porque aquí lo que prima justamente es la capacidad de respuesta. Por tanto, podríamos decir que en este caso se han cumplido las reglas de procedimiento en la medida en que estamos en un ámbito procedimental objeto de una regulación especial. Podríamos plantearnos también responsabilidad por daños. Bueno, para saber si aquí alguien tiene que responder por un eventual daño, que habría que evidentemente que constatar, lo primero que hay que ver es cuál es el concepto de lesión indemnizable, qué es lo que la ley prevé que la Administración tiene que indemnizar cuando efectivamente causa un daño a particulares. Y eso está regulado en el artículo 32 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que es la Ley 40/2015, que fija una serie de requisitos. Lo primero es que tiene que haber una lesión efectiva en un bien o derecho individual. En este caso no aparece con claridad dónde está esa lesión individualizable, dónde está esa lesión en el patrimonio concreto, en los bienes jurídicos concretos de ningún sujeto. Estamos ante un fenómeno social, un fenómeno de sacrificios muy amplios, muy socializados, donde es difícil identificar una lesión individualizada y efectiva en un patrimonio o en una situación jurídica concreta. También se fija por la ley el requisito de un funcionamiento normal o anormal de la Administración. Fijaos que nuestra legislación no exige que haya una imputación en términos de falta de diligencia o que haya un mal funcionamiento de un servicio público. Incluso cuando hay un servicio público que funciona bien, como en este caso, que posiblemente había que tomar estas medidas porque lo requería la situación, incluso en estos casos nuestro ordenamiento jurídico, y esto es muy peculiar, prevé que incluso en esos casos, cuando efectivamente hay una lesión indemnizable, se va a imputar a la Administración y se va a indemnizar. Por tanto, no hace falta ningún reproche de mal funcionamiento, ni ningún reproche de culpabilidad, ni defecto de diligencia en el funcionamiento del servicio, ni nada similar.
Pero la clave, quizá, seguramente, donde está la solución a la posible pregunta de la responsabilidad por daños, es que la ley exige que para que haya derecho a una indemnización tiene que no existir un deber jurídico de soportar el daño. Es decir, comprobado que efectivamente se hubiera producido un daño, tiene que no haber un deber jurídico de soportar. ¿Y qué significa eso de que no puede haber un deber jurídico de soportar? Significa que a veces las leyes imponen deberes de soportar determinados daños, y cuando los imponen las leyes, ese daño ya no es ilegítimo, es decir, ya ni siquiera estamos en el concepto jurídico de daño, sino que sería no un daño, o si queréis podríamos hablar de que es una lesión no indemnizable. Y en ese caso concreto, justamente todas las leyes que he mencionado antes, la Ley Orgánica 386, la Ley General de Sanidad, la Ley de Salud Pública, lo que cuando autorizan a las autoridades sanitarias a tomar esas medidas en casos de necesidad, de urgencia, esas medidas oportunas, necesarias a las que nos referíamos antes, justamente lo que están creando es un deber jurídico de soportar las consecuencias lesivas que provocan esas medidas. Por tanto, esas leyes no solamente han regulado la forma de actuar de la Administración en esos supuestos, sino que además lo han legitimado jurídicamente, es decir, han excluido la posibilidad de que la Administración esté creando una lesión indemnizable como consecuencia de la adopción de medidas. Esta es la función que cumplen fundamentalmente estas leyes, que imponen un deber jurídico de soportar a todos esos posibles perjuicios o esos posibles daños que nos lleven al concepto de lesión indemnizable. Y por último, una cuestión sobre el control judicial. Bueno, ¿es controlable judicialmente esta orden, las medidas provisionales que contiene esta orden? Bueno, sabemos que sí, porque no hay ningún acto de la Administración Pública que no esté sometido al control judicial. Eso está claramente en el artículo 106 de la Constitución y está también claramente en la Ley de la Jurisdicción Contenciosa. ¿Qué es lo que se puede pretender entonces mediante la impugnación de esas medidas? Puede pretender, como ya sabemos, se pueden deducir distintas pretensiones anulatorias y también pretensiones de restablecimiento de la situación jurídica alterada. Bueno, pero aquí la clave sería más bien, visto que efectivamente la jurisdicción contenciosa puede controlar, hay un margen jurisdiccional para el control, ¿cuál sería el alcance, la intensidad de ese control judicial? Bueno, lo primero es que, de acuerdo con la propia ley de la jurisdicción contenciosa, en el artículo 71, el control jurisdiccional tiene que ser congruente con las propias pretensiones, no puede dar ni más, ni menos, ni algo distinto de lo pedido. Y en segundo lugar, y esto es clave para el caso, solo hay posible control judicial y por tanto solo hay posible medida de anulación o de condena a la Administración cuando hay un parámetro normativo suficiente a partir del cual enjuiciar la actuación administrativa. Y aquí está la clave. Porque, como hemos visto antes, las leyes que efectivamente se refieren a estas posibles medidas en situaciones de necesidad sanitaria, las leyes utilizaban, veíamos antes, unos conceptos normativos amplísimos, en casos de urgencia, en casos de necesidad, y autorizaban además a que se dictaran medidas de una manera muy genérica, de una manera muy abierta. Es decir, lo que estaban creando es un gran poder de opción por parte de la Administración que cupiera todo lo que cupiera en esos conceptos normativos tan generales como situación de necesidad y medidas que fueran necesarias. Bien, en esos casos, en realidad lo que estamos ante un supuesto donde la ley lo que ha depositado en la Administración, en el conocimiento técnico de la Administración, en la capacitación técnica de la Administración, ha depositado la ley en la Administración la toma de la decisión. Por tanto, en estos casos está claro que el Poder Judicial no tiene un amplio margen para la anulación o para la sustitución de las decisiones administrativas, porque estamos en un ámbito donde la ley claramente ha remitido a la Administración y no a los jueces la decisión sobre cuál tenía que ser la decisión adoptable por, en este caso, el consejero de Sanidad como autoridad sanitaria. Estamos ante un caso que diríamos de discrecionalidad técnica, donde la Administración tiene un margen de opción no revisable por los tribunales. Hay, en cambio, incluso a la hora de adoptar estas medidas, sí hay algunos ámbitos que pudieran estar más próximos a un nivel más alto de control judicial,
como es lo referente a las normas de competencia o a las normas de procedimiento. Porque ahí, en realidad, en las normas de competencia y las normas de procedimiento, la ley no ha creado ámbitos de opción, no ha creado ámbitos de opción técnica para la administración, sino que directamente ha impuesto algunas reglas concretas. Bien, pues con todo esto vemos cómo, incluso en una situación difícil, como pueda ser la que estamos viviendo ahora mismo, con este fenómeno mundial de contaminación a través de un virus con riesgo para la salud humana, bueno, cómo todo fenómeno de la realidad tiene una respuesta y tiene una respuesta de derecho administrativo, y veis cómo el ordenamiento jurídico estaba ya preparado de antes para darnos respuestas cuando se produjera un fenómeno que no se había producido hasta ahora, pero que por primera vez lo tenemos. Bueno, a partir de ahora ya tenemos expuesto esto, iremos trabajando más cosas relacionadas con esto, con otros supuestos prácticos.